Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a comenzar el estudio de la carta a los Filipenses. Vamos a empezar, ¿verdad?, en el día de hoy a estudiar esta carta que va a ser de buen provecho para nosotros. Yo espero que usted tenga su Biblia, así como la tengo yo, ¿verdad? No tengo otro libro al lado, inspirado por hombre, que un hombre escribió, que un líder escribió, sino lo que el Señor nos dejó, inspirado, ¿verdad? A 40 hombres por el Espíritu Santo, y que realmente lo que necesitamos saber de Dios, lo que necesitamos saber espiritualmente, lo tenemos aquí. No tenemos revelación alguna, como dice Hebreos 1, 1 y 2, sino que tenemos la palabra del Señor que es inspirada. Vamos a estudiar la carta de los Filipenses y que su autor realmente fue Pablo en una fecha aproximadamente en el 61 después de Cristo. Y el tema que trata esta carta habla de gozo en Cristo y también habla la clave, regocijos, gozo, ¿verdad? Esta carta realmente a los Filipenses, ¿verdad? La iglesia de Filipo fue la primera en establecerse en Europa. Es bueno que entendamos eso. Y Pablo envía esta carta que probablemente escribió al final de su encarcelamiento, aproximadamente en el 62 después de Cristo. Su énfasis aquí está en la conducta personal, más que en asuntos teológicos, en la conducta del individuo, más que en asuntos teológicos. El apóstol se propone agradecer a los creyentes por la ofrenda recibida. Su nota predominante es el gozo de Cristo en la vida cristiana, en medio del padecimiento, en el servicio, en la fe y en la dádiva. La carta resalta también la importancia de la unidad en Cristo. Aunque la principal razón para escribir esta carta era reconocer el gesto de los filipenses, Pablo, mis queridos, mis queridas, también lo instó a mantenerse en el espíritu de unidad y disposición fraternal entre ellos. Además, les alertó contra la peligrosa herejías que lo amenazaba, probablemente relacionada con el judaísmo y el gnosticismo. Y esta carta hoy en día nos sirve a nosotros para mantener la unidad como cristianos. No es posible que cristianos ya confeso estén, vamos a decir, en discordia, sino que deben de estar en unidad. El capítulo 1, Pablo comienza saludando y dice, Filipenses 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Fíjese que él le manda esto a Filipo y dice inmediatamente a los obispos, o sea, a los pastores. No dice al obispo, a un solo. Y diáconos. En una congregación debe haber pastores, como así debe de haber diáconos. Claramente la carta está dirigida a los obispos y diáconos. Usted podía decir, ¿verdad? Podía pensar que esta carta mandada a Filipos fue realmente para todas las que sí existían, tantas. Ahora bien, una congregación debe tener pastores, y debe tener diáconos, no un solo. Entonces, la carta dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Entonces, continúa diciendo el verso 5 de la manera siguiente. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros
con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Él le manda esta carta, Pablo, ¿verdad?, a estos hermanos que ya están participando en lo que es lo espiritual y que ellos realmente dice que da gracias a su Dios y cada vez que se acuerda de ellos. Cuando usted se acuerda de los hermanos que están actuando bien, usted se siente contento. Dice que él, que estando persuadido de esto, que él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero vamos a desglosar lo que hemos leído. La oración de Pablo por los creyentes, por los hermanos en Filipo. Mire, en el verso 1, si nos damos cuenta, como decíamos, dice a todos, dice los que están en Filipo con los obispos y diáconos, a todos los santos en Cristo. Ahora bien, usted puede ver a 2 Corintios 1:1, a Hechos 16:1, a 1 Corintios 1 y 2. A causa de sus íntimas relaciones con los cristianos de Filipo, Pablo no necesita insistir en la autoridad que le asiste como apóstol, tal como hace en otras epístolas. Fíjese que aquí él da gracia, él dice que se lleven bien con los obispos y diáconos y que da gracia a Dios, gracia y paz por vosotros de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Ahora bien, y dice que da gracia cada vez que él ora por ellos. Pero fíjese una cosa, sabemos que hay cartas donde él le llama mucho la atención, pero mire aquí. Entonces, cuando él habla, le decía de obispos, referencia a pastores de la iglesia local, que subraya la naturaleza de su trabajo como supervisor en el Nuevo Testamento. La palabra tiene el mismo significado que anciano, cuando él habla de obispos. Entonces dice, lo cual destaca su condición de pastor, que junto a más pastores liderean la iglesia local, ayudado por los diáconos. Primera de Timoteo 3:8. Yo voy a repetir esto. Entonces, aquí, obispo es referencia a pastores de la iglesia local. Es muy importante eso, que subraya la naturaleza de su trabajo como supervisor, en el Nuevo Testamento. La palabra tiene el mismo significado que anciano, lo cual destaca su condición de pastor. El anciano es un pastor, pero ¿qué pasa? Lo cual destaca su condición de pastor, que junto a más pastores liderean la iglesia local, ayudados por los diáconos. 1 Timoteo 3:8. Pero hoy en día vemos en muchas iglesias sectarias, vamos a llamarle, que el pastor es uno, ¿verdad? Es un pastor, pero los pastores deben de haber más. Hebreos 13:17. Es bueno que lo leamos. Vamos a leer Hebreos 13:17. A ver qué nos dice. Acompáñenme a Hebreos 13:17. Mire lo que dice Hebreos 13:17. Porque le estamos dando mucho énfasis a pastores. Dice el 17. Oiga como dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjese que dice, ¿obedecer a quién? Al pastor. Obedecer al pastor. Dice, obedecer a vuestros pastores. Inmediatamente no vemos el plural. Entonces, en cada congregación debe de haber pastores. No uno como hoy se jacta de decir, yo soy el pastor de esta iglesia. O uno, mira, él es el pastor de la iglesia. No, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, no camina, no funciona con un pastor nada más. Funciona con dos o más. Aquí dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a quién, a él, a ellos. Dice a ellos, Hebreos 13:17, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Inmediatamente usted le dice a cualquiera de estos líderes que se hacen llamar pastor de una iglesia, usted le dice, mire, Hebreos 13:17, y comienza a mencionarle que debe de haber ancianos
ahí hay un problemita porque ellos inmediatamente, mayormente no aceptan. Ellos son los que paran la obra, ellos son el pastor de esa iglesia, ellos son lo que Dios iluminó, lo que Dios llamó. Lamentablemente, una iglesia que tenga alguien que se haga llamar como pastor y que es el pastor, esa iglesia no es de Cristo. De acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra estamos hablando. Continuamos aquí en lo que es el libro, la carta a los filipenses. Vamos a ver, a continuar. Entonces dice el verso 2, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted puede ver a 1 de Pedro 1:2. Dice el 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Usted puede ver a 1 de Corintios 1:4. Dice el verso 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, con alegría, oraciones rogando. Romanos 1:9. Dice el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él da gracias por su comunión en el Evangelio. Usted puede ver a Hechos 2:42 y los versos 16 y 17. Los filipenses, mis queridos, habían respaldado activamente el ministerio de Pablo desde el momento mismo de su conversión al cristianismo. El verso 6 nos dice de esta manera, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Verso 10. Pablo, aquí lo que quiere decir es que confía en que mantendrá esa fructífera actividad hasta el retorno de Cristo y apoya esta creencia no en la fidelidad de los filipenses, sino en el propósito y fidelidad de Dios hasta el retorno de Cristo. No es que usted va a calcular que yo soy fiel hasta que Cristo venga. Yo estoy tratando, usted está tratando. Ahora sí podemos apoyarnos y asegurarnos de la fidelidad del Señor, de que dijo que venía y que vuelve. Pero cuando Él vuelva, quiere encontrar a personas obedeciendo su palabra, tanto usted como a mí. Porque lamentablemente, si no obedecemos la palabra, no vamos a poder irnos con el Señor. Dice el verso 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, dice Pablo. Usted puede ver a 2 de Pedro 1:13, usted puede ver a 2 de Corintios 7:3, los versos 13, 14 y 17. Aquí los filipenses están unidos a Pablo en sus sufrimientos y en sus testimonios del Evangelio, lo cual es una evidencia de que poseen la gracia que él ha experimentado. El verso 8 nos dice de esta manera, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Usted puede ver a Romanos 1:9, a Gálatas 1:20. El afecto que siente Pablo por ellos es idéntico al amor que Cristo les prodiga. Dice el verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Realmente podemos ver aquí, 1 Tesalonicenses 3:12, Colosenses 1:9. Dice el verso 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo quiere que el amor de los filipenses se traduzca en habilidad para discernir y escoger lo que sea moralmente mejor. En consecuencia, su vida será transparente y pura y no será ocasión de tropiezo para otro. La importancia de cuando seguimos al Señor y usar esa inteligencia, usar, ¿verdad?, todas esas enseñanzas para hacer el bien, para llevarnos bien, para tratar de que no se diga nada malo de nosotros. Tenemos que trabajar mucho como cristianos. Si queremos llamarnos cristianos, tenemos que trabajar mucho con el afecto, con el amor, con la misericordia, con llevarnos bien con los demás. Debemos de trabajar. Si usted no tiene que trabajar con esto porque lo tiene, yo le felicito. Pero yo, como mortal, ¿verdad?, que quiero alcanzar mi salvación, tengo que trabajar cada día más para llevarme bien con los demás y para hacer la voluntad del Señor. Mire, ya terminando, y es importante esto. Usted sabe cuando alguien tiene una herencia, ¿verdad?
Hay una herencia y usted la consigue, es para bien. Usted dice, bueno, con esta herencia yo hago esto, aquello. Nuestra herencia como creyente solo puede ser plenamente asumida si nos ponemos de parte de la causa de Dios en medio de las circunstancias adversas, arriesgando a veces el bienestar personal y hasta la propia vida. Si queremos heredar lo que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Si queremos heredar la vida eterna, vamos a tener claramente que pelear con situaciones adversas que vienen y tratar de salir bien como cristiano, como creyente. Entonces realmente, arriesgando a veces el bienestar personal y hasta la propia vida, el recurso de la fe elimina el temor y trae la libertad de regocijarnos siempre. La fe, mi querido, mi querida, nunca dice no puedo. Tal expresión supone incredulidad. La fe nunca dice no puedo. Al contrario, sí se puede en Cristo que nos fortalece. Señores, vamos a dejarlo ahí en el verso 11, en el verso de 10, perdón. Y vamos a venir después en el verso más adelante, donde dice que Cristo es predicado. Gracias por su sintonía. Como le decía, usted tiene su Biblia ahí. No tenemos libro por ningún lado. No leemos otro libro que no sea la palabra. Trate usted también de solamente estudiar la Biblia. Dice la palabra, escudriñar la Escritura, que en ella os parece que está la verdad. Gracias. Este estudio continuará. Recuerde, hoy empezamos los Filipenses. Paz de Dios.